Mis amados hermanos y amigos, es un gusto poder estar aquí con ustedes una noche más de enseñanza, donde creo firmemente de que Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. Damos gracias al Señor porque ha permitido una vez más poder estar aquí conectados con cada uno de ustedes. Y damos gracias también a nuestro Padre Celestial por la oportunidad de llegar a sus casitas por este medio. Por llegar a sus hogares por el medio virtual. No estamos presencialmente, pero muy pronto estaremos. Y gracias al Señor que nos ha permitido, ha abierto todos estos medios, Facebook, Instagram, WhatsApp, donde podemos estar más cerca, amén, donde podemos vernos. Claro que aquí puedo ver a algunos de ustedes, doy gracias a Dios por sus vidas. Dios es bueno, amén. Dios es muy bueno. Muy buenas noches a todos, a todas, a los que se están conectando, a los que se van a conectar, a los que van a ver las reproducciones. Damos gracias al Señor por este tiempo, amén. Bendecimos la vida de nuestro líder de jóvenes, Jonathan, a nuestra hermana Mariana. Bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones y gracias por estar conectados en este tiempo. Ahora yo quiero que usted tome un cuadernito, un bolígrafo, para poder estar atentos a la enseñanza de esta preciosa noche. Amén. Amén. También quiero este tiempito también saludar a todos aquellos amigos que ven las reproducciones. A todos, a todos, a todos. Amén. Dios bendiga, Dios guarde. Vamos a empezar este tiempo, no sin antes dar la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Sabemos que está con nosotros, pero también es bueno coger y recalcar su hermosa presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que usted, ahí donde usted está, usted me acompañe en oración. Amén. Padre eterno, te damos gracias por este precioso tiempo donde vamos a aprender más de tu palabra. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos a escudriñarla conforme a tu voluntad perfecta. Gracias por esa hermosa profecía escrita en tu palabra y que hoy se hace más real en nuestras vidas. Mi Dios, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Oh, mi Dios, que podamos escuchar. Así como dice el libro de Apocalipsis a la iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, aquí estamos, Señor, para poder escuchar. Y no solamente escuchar, sino poner en práctica tu hermosa y bendita palabra. Ayúdanos a ser hacedores de la misma, Señor, a encontrar ese deleite, Señor amado, en las Escrituras. Oh, gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias por nuestra familia. Gracias por la oportunidad de vida, Señor, que nos das. Oh, mi Dios, te pido, Señor, que tú seas obrando, Señor, en cada uno de las mentes y los corazones de mis hermanos. Que usted sea afirmando, Papito Bello, Señor amado, que sea afirmándoles en sus caminos. Y aún aquellos que no han hecho la decisión de fe, oh, mi Dios, que usted pueda obrar, que pueda poner el querer como el hacer en sus corazones. A que ellos puedan reconocer, mi Dios, que usted es el único y suficiente Salvador, que no hay otro camino. El único camino, Señor amado, al Padre es usted, es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Oh, gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Oh, mi Dios, sujetamos nuestros pensamientos, Señor, a la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario. Oh, mi Dios, que podamos dejar todo lo que estemos haciendo y poder estar atentos a tu palabra. Te pido, Señor amado, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oh, mi Dios, que nos hagas, mi Dios, a estar atentos, Señor, a poder entender lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por su hermosa presencia. Gracias, Señor, porque usted es la llave para poder entender las Escrituras. Oh, gracias, Santo Espíritu de Dios. Gracias porque nos hablas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque afirmas, Señor, nos afirmas en estos tiempos. Gracias porque tu amor es evidente, Señor amado. Oh, gracias, papito lindo, por todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a empezar con la enseñanza de este tiempo. Amén. Recuerda usted que la semana pasada terminamos nosotros con los sellos del Apocalipsis. Pero quise y estaba conversando acá con producción y estábamos viendo que es necesario
poder entender o poder identificarnos con las iglesias del Apocalipsis para saber cómo estamos nosotros, para ver si nosotros estamos listos para el arrebatamiento, listos para cuando el Señor nos llame en nubes de gloria y ser arrebatados. Qué hermoso, hermoso. Miren, es feo que le arrebaten a nosotros las cosas. Usted se ha dado cuenta que el ladrón viene y le arrebata a usted la pertenencia, pero digo, qué hermoso ser arrebatado por nuestro Maestro, qué hermoso que un abrir y cerrar de ojos estemos en su presencia. Eso es el mayor deleite, amén. Y para eso tenemos que nosotros identificarnos cómo estamos viviendo. ¿Acaso nuestra vida será semejante a la iglesia de Éfeso? ¿Acaso será semejante a la iglesia de Esmirna, de Tiatira, a la iglesia de la Odisea? Amén. O será semejante a la iglesia de Filadelfia. Entonces, este tiempo es para poder escudriñar nuestra vida, para poder entender en qué iglesia estamos viviendo y cómo afirmarnos hasta llegar a ser la iglesia ejemplo. No la iglesia perfecta, como hemos dicho en anteriores enseñanzas, sino la iglesia que podamos anhelar la presencia del Señor, tal vez con dificultades, con defectos, pero anhelar su presencia, para así la puerta sea abierta. Hermoso, hermoso cuando el Señor le dice a uno, voy a abrir puertas que nadie puede cerrar. Gloria a Dios por esa palabra, amén. Y todos decimos, gloria a Dios, cuando viene un profeta y nos dice, pero qué hermosa y certera es su palabra, que es la mayor palabra profética, amén. Donde ahí el Señor nos dice a nosotros, cuando nos portamos bien, amén, cuando intentamos hacer lo bueno, cuando nos esforzamos en hacer lo bueno, cuando cogemos y escudriñamos su palabra, Él nos dice, yo voy a abrir puertas que nadie puede cerrar. Y mayor aún cuando la puerta es la de los cielos, amén. Qué hermosa esa puerta, donde podemos ahí tener un gozo eterno, donde no habrá llanto ni dolor, donde todo será fiesta. Digo, gloria a Dios, porque para el cristiano debemos entender que el morir es ganancia. Amén, es ganancia. ¿Pero por qué ganancia? Porque vamos a disfrutar de una vida eterna junto al amado y junto a los amados. Amén. Pero vamos a empezar desde el inicio, desde el Apocalipsis número 1. Y luego vamos a retomar nosotros lo que dejamos inconcluso. Luego de los sellos vienen las trompetas y luego vamos a las copas de ira. Pero por eso el Señor nos trae esta noche para poder entender las iglesias del Apocalipsis. Amén. Y yo quiero que usted me acompañe a Apocalipsis 1 y vamos a empezar. ¿Recuerda usted que quién escribió el libro de Apocalipsis? Claro que por revelación del Espíritu Santo de Dios, pero aquí vemos al apóstol Juan. Hay una canción hermosa que dice que es Juan el amado. No recuerdo si me ayudan. ¿Cuál es la canción esa preciosa de Juan? No sé si me ayudan los que están ahí conectados. Ya que dice, recostado en tu pecho, mi amado, como Juan, al que tú amaste más, ser tu amado preferido, escuchando tus latidos. Hermosa alabanza. Y podemos ver nosotros que ese amado tal vez tuvo sufrimiento. Claro que tuvo sufrimiento porque se dice, o estudiamos en la palabra del Señor, que a él le vaciaron una olla de agua hirviendo. Algunos dicen, algunas interpretaciones dicen, era aceite hirviendo que le vaciaron. Imagínese usted. Pero él no murió. Él murió de viejo. Yo digo, qué hermoso es ser. Y mire, tal vez la gente puede decir, no, el Señor no tiene preferido, pero si usted busca del Señor, si usted anhela, el Señor está ahí atento. Y viceversa, aquellos que no buscan, no anhelan, yo me imagino que han de estar de lejito porque ellos quieren estar de lejito, porque Dios no quiere estar de lejos, porque su presencia, mi amado Jesucristo, no quiere estar de lejos, quiere estar de cerca. Y esta revelación fue dada a Juan, y vamos a recordar un poquito, ¿dónde fue dada? En la isla de Patmos. Amén. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, y vamos a empezar esta preciosa enseñanza. Yo quiero que usted esté atenta a la amada iglesia Capernaum, atenta, porque cuando empecemos nosotros los tiempos ya presenciales, voy a preguntar todo lo que se ha enseñado. Amén. A ver si usted ha estado atento. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Dice así, que tiene como prefacio la revelación de Jesucristo. Si alguien me ayuda con algo de tomar.
La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las cosas, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria sea al Señor. Nosotros vemos en el versículo número 1, y detalladamente vamos a estudiar. En el versículo número 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y yo quiero que usted me acompañe, porque aquí vemos nosotros que Jesucristo nos revela sus intenciones. Amén. En el versículo número 1. Deuteronomio 29, 29. Yo quiero que usted busque Deuteronomio 29 y 29. Y su palabra dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para vuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Nos damos cuenta aquí nosotros que Dios quiere mostrar, Jesús quiere mostrar las intenciones a través de toda su bendita palabra. Mire, Jesús revela lo que el Padre le enseña. Y estamos en el versículo número 1. Hebreos 1:2. Dice así, Hebreos 1:2. Dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Estamos reforzando aquí nosotros que quien revela, quien está revelando en este tiempo es su amado Jesucristo. Y también quiero que me acompañe usted a Juan 5, 19, 24, del 19 al 24. Amén. Juan 5, del 19 al 24. Amén. Dice su palabra, del 19 al 24. Y respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos damos cuenta nosotros que a través de su palabra podemos ver que la revelación es manifestada a través del Hijo, pero es manifestada también a través del Padre. Jesús anhela que entendamos y nos deleitemos en su palabra. Y para eso vamos a ver Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. Amén. Nehemías 8:8 dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Usted se ha dado cuenta que en ocasiones hay personas que dicen: ay, pastora, qué difícil se me hace entender la palabra?
Uy, pastora, ¿sabe que yo cada vez que quiero leer la Biblia, como que ya me da sueño, como que me adormita, como, mire, tenemos que entender que esta preciosa palabra fue revelada para mostrarnos al Hijo. Esta preciosa palabra fue para instruirnos. Amén. Porque Dios quiere que nosotros como santos nos perfeccionemos en este tiempo. El Hijo quiere manifestarse en nosotros. Y por eso nosotros tenemos que entender que esta palabra, hay un versículo bíblico que dice que la palabra es viva y eficaz. Pero Dios no quiere que solamente tengamos el versículo bíblico de memoria, que digamos, sí, la palabra es viva y eficaz. Pero ¿qué significa que la palabra sea viva? Amén. ¿Qué significa que la palabra sea eficaz? Cuando entendemos nosotros el verdadero significado, no vamos a tener la palabra como un simple libro con letras que nos aburren en ocasiones, sino entender qué es el maná, qué es la palabra, qué es el verbo, es el Hijo. Recuerde usted lo que dice Juan 1:1, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Tenemos que entender que esta palabra, cuando dice que es viva, es porque tiene que hacerse real en cada uno de nosotros. Y hallemos deleite. Ahora, mire, yo quiero que usted entienda este versículo bíblico que dice así. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, que ellos podían entender. ¿Por qué? Porque ponían el sentido. Mire, no sé si a usted le ha gustado leer algún libro. No sé cuál libro. Cuando éramos pequeños nos enseñaban a nosotros los cuentos. Y cuando mamá o la maestra nos enseñaban, ¿cómo nos enseñaban? Nos enseñaban así. Y entonces estaba la princesa y ella estaba reluciente con su vestido y tenía que ir a la fiesta del rey, y antes que sonaran las 12 de la noche tenía que salir corriendo porque si no se transformaba en su carruaje en calabaza y la. Y usted estaba atento debido al relator. Yo quiero que usted entienda que el Espíritu Santo es el relator y que Él quiere enseñarle a usted la verdad de Dios a través de su palabra. Amén. Entonces ahí usted empieza a tener deleite en ella, entendiendo por qué fue escrita la palabra. Amén. ¿Y para quién? Para usted y para mí. Amén. Dice, y ponían el sentido. Y ellos deseaban entender su palabra. Y ellos ponían todo. Mire, cuando dice ponían el sentido, quiere decir que los 5 sentidos estaban en la lectura de la palabra para poder entender. No es como cuando usted está leyendo la palabra y está pensando en otra cosa. Usted está leyendo la Biblia y está queriendo hacer algo, está leyendo la Biblia, pero por un rato le habla el esposo, le hablan los hijos. Usted tiene que tener su tiempo devocional para poder entender la palabra. Porque mire lo que dice, lo que leímos nosotros en Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Esta palabra revelada es para usted y para nuestra descendencia, y fue para nuestros padres. Amén. Dios quiere que se nos revele, pero cuando nosotros tenemos el tiempo para escudriñar. Por eso bendito sea Dios que tenemos estos tiempos para escudriñar lo que Dios quiere hablarnos. Y no solamente que seamos oidores, sino hacedores de la misma. Seguimos, dice. Y ponían el sentido. Estaban atentos, de modo que entendiesen la lectura. Amén. Y vamos al versículo número 12 que dice así, y esto es hermoso. Y todo el pueblo, después que ellos entendían la lectura, dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Mire por qué. Estamos en Nehemías 8:12. ¿Por qué? Porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Qué hermoso. Yo me imagino ese tiempo estaban todos reunidos, estaban con escrituras. Y cuando se explicaba la escritura, yo me imagino que ellos cuando empezaban a darse cuenta de lo que estaban leyendo, ellos estaban felices. Yo me imagino que querían ellos anunciarle a otros la felicidad de poder entender la palabra de Dios. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. No estamos hablando de un cuento o de un libro hecho por seres humanos. Estamos hablando de la misma palabra. Y ellos empezaron a entender que qué pasó. Se fueron a comer, se fueron a beber, estaban de fiesta ahora, imagínense usted. Yo no lo estoy mandando a beber, lo estoy mandando a comer. Lo estoy mandando a disfrutar de una colita, deleitarse con sus amigos. Mira, entendí este versículo bíblico.
Mira, ve, Dios me quiere hablar aquí la palabra. Mira lo que Dios me habla. Mira lo que Dios te habla a ti. Mira qué hermoso cómo Dios nos está hablando. Y se reunían y se gozaban cuando entendían la palabra. No sé qué causa en ti la palabra de Dios, no sé. Pero sí sé lo que tiene que causar en ti la palabra de Dios. Tiene que causarte gozo, tiene que causarte deleite, tiene que causarte que a ti te dé ganas de proclamar su palabra. Eso es lo que tiene que hacer la palabra del Señor. Pero si no lo está haciendo, hoy es tiempo de que tengas amores con el Señor a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire qué hermosa es su palabra. Yo quiero que usted me acompañe a Primera de Juan 1 y vamos a leer del 1 al 4. Primera de Juan 1 del 1 al 4. Está cerquita de Apocalipsis, amén. Primera de Juan 1 del 1 al 4. Y dice su palabra, mire qué hermosa es la palabra. Y tiene como prefacio la palabra de vida. Amén. Dice así, bendita su palabra. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Mire lo que nos querían mostrar a nosotros. La evidencia de que ellos palparon al verbo. ¿Y quién es el verbo sino Cristo? Lo hermoso de la palabra, que desde el inicio del Génesis hasta el Apocalipsis vemos nosotros a nuestro amado Jesucristo. Qué hermoso que es. Y ese es el gozo que ellos quieren, y los apóstoles, cada uno de los que escribió la bendita palabra, los profetas, todos quieren que usted y yo podamos entender de quién se habla y encontrar el deleite en su preciosa palabra. Amén. Para que vuestro gozo sea cumplido. Si estás viviendo tiempos de tristeza, si estás viviendo tiempos de calamidad, tiempos donde no sabes qué hacer, lee la palabra. Lee la palabra, deja que ella te direccione a las cosas que tienes que realizar. Amén. Amén. Ahora mire, seguimos con el versículo bíblico, estamos en Apocalipsis 1:1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y sabemos nosotros su preciosa revelación porque Él quería hacerse evidente. Él quiere mostrar cuáles son las intenciones que Él tiene para la humanidad entera. No solamente para Israel, precioso y bendito Israel, y oramos por la paz de Jerusalén, pero también la revelación que Él tiene para cada uno de nosotros a través de la palabra. Y recuerde usted que nada hace el Hijo si no es porque el Padre así se lo ha enseñado. Amén. Y continuamos, dice. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Por eso usted tiene que estar atento. A través de todo lo que hemos vivido, Dios, no sabemos cuándo es el día ni la hora en que Jesús vaya a venir, pero los tiempos nos muestran que está cercana su venida, dado a todo lo que se nos ha revelado, las profecías que se han cumplido, que están escritas en la palabra y que se han cumplido en nuestro tiempo, y porque Dios nos está mostrando, porque Dios dice, a través de su palabra, a través de su amado Jesucristo y por la escritura del apóstol Juan dice, para manifestar a los siervos las cosas que deben suceder pronto. Y seguimos, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora mire usted, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, ¿y quién fue? Vamos a Daniel 8:16 y vamos a ver quién le declaró a su siervo Juan. Daniel 8:16 dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Amén. Y sabemos que él es el ángel mensajero. Amén. Ahora vamos al versículo número 2. Preciosa palabra.
Dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 dice ahí que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Vamos, continuemos porque el tiempo a veces nos gana. Vamos al versículo número 3, dice así. Bienaventurado el que lee, escuche, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Mire cómo Dios nos dice a nosotros, que somos nosotros, mire, que hay bendiciones, que disfrutamos de los favores del Padre. Sí, leemos y escuchamos y oímos las palabras de esta profecía, las palabras de su bendita palabra. Amén. Juan 5:39 dice así. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Preciosa su palabra. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermoso lo que dice su palabra. Ahora continuamos. Mire lo que dice. Y los que guardan, miren, bienaventurado el que lee y oyen las palabras de esta profecía. Y guardan. Y aquí Dios nos enseña que nosotros cuando guardamos, nosotros ponemos en práctica. Amén. Nosotros somos hacedores, porque el anhelo del Señor es que al enseñarnos seamos nosotros hacedores de la palabra. Santiago 1, del 22 al 25. Quiero que usted me acompañe a Santiago 1, del 22 al 25. ¿Alguien no me puede ayudar a buscar? Santiago 1, del 22 al 25 dice así. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire lo que dice su bendita palabra. Que no debemos ser no solamente oidores, sino hacedores. Porque si yo solamente soy oidor, me engaño a mí misma. Amén. Necesitamos ser hacedores. No es solamente aprenderme un versículo bíblico, sino es creer en el versículo bíblico. Yo creo firmemente que estos tiempos el Señor nos enseñó el Salmo 23 a hacerlo real en nuestras vidas, porque antes solamente era un salmo que se repetía, pero en estos tiempos el Señor sí nos enseñó que Él es nuestro pastor y nada nos faltó, porque donde sea Dios envió provisión a tu casa y Él envió sanidad a tu casa. Y Él es tu pastor y nada te faltó. Amén. Debemos recibir y practicar la palabra. Ahora vamos nosotros. Yo quiero que nos saltemos a la visión del Hijo del Hombre. Amén. Perdón. Apocalipsis 1:4. Salutaciones a las 7 iglesias. Y vamos a entrar ya en las 7 iglesias. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 1, versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, a los de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y vamos nosotros a escudriñar la palabra. Ahora mire usted, dice, empieza nosotros, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, reconociendo nosotros que estas iglesias sí existían. Estas iglesias tienen tipo histórico y es el retrato
de los 7 tipos de cristianos y las 7 congregaciones en este tiempo. Amén. Sí existieron. Y ahora dice, gracia y paz. Ahora bendito sea Dios que nos da ese favor inmerecido, que es la gracia, y esa paz, que es el cúmulo de bendiciones, esa paz que nos da seguridad, esa paz que nos recuerda que las promesas de Dios son el sí y el amén, esa paz que nos dice a nosotros, confía en mí. Yo soy tu padre, yo soy tu proveedor, yo soy el doctor por excelencia, yo soy a quien clamas y escucha. Yo quiero que tú entiendas, amada iglesia del Señor, que Él escucha cada oración del que cree. Porque en Apocalipsis dice que en las copas de oro, dice que están guardadas todas las oraciones de los santos. Amén. Él sí escucha, Él sí escucha. Ahora mire, bendito sea el Señor, que Él dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Él muestra ahí su omnipresencia, su omnisciencia, que Él es el Todopoderoso, que Él es el gran yo soy, que Él antes que existiese el universo, Él ya estaba, que Él está y que Él estará por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que se hace evidente y Él es el que nos muestra. Y dice, y a los 7 espíritus que están delante del trono. Y para eso quiero que usted me acompañe. Apocalipsis 4:5. Apocalipsis 4:5. Amén. Y dice la palabra. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, yo quiero que usted me acompañe. Apocalipsis 1, del 10 al 11. Vamos a ir estudiando. Apocalipsis 1, del 10 al 11, dice así. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Dice, escribe lo que ves, el conocimiento te da a ti autoridad para poder hablar. A veces nosotros solemos decir, la experiencia nos da a nosotros la autoridad para hablar, pero yo quiero decirte que a través de su palabra dice algo poderoso, que a través del conocimiento en su palabra es la que te da autoridad para hablar. Porque hay sucesos que tú no vas a pasar, pero a través del estudiar la palabra, escudriñar la palabra, te va a dar a ti la autoridad para que tú puedas hablarles a otros. Amén. Ahora dice, habla de 7 estrellas. Y esto yo creo que más o menos pasé de reojito la semana pasada. Y se dice, aquí hay 2 versiones que al final llegan siempre a lo mismo. Aquí se suele decir que son 7 ángeles que Dios envía a hablarle a los 7 a los pastores de las iglesias. Y hay otra versión que dice que son los 7 ángeles, son los 7 pastores que están en las iglesias o son los pastores de las iglesias. Al fin, Dios envía la palabra a los pastores de las congregaciones para que ellos adviertan, enseñen a los miembros de la congregación cuál es, en qué tipo de iglesia se puede ver ejemplificado o relacionado. Y si vemos nosotros en nuestro corazón que hay cosas que cambiar, bendito sea el Señor, que hoy es tiempo de que Dios pueda obrar en nuestra vida, permitiéndole nosotros que Él entre y pueda transformarnos, pueda cambiarnos. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora vamos nosotros a el capítulo 2 y empezamos con la primera iglesia. Gloria al Señor. Ahora vamos con la iglesia de Éfeso y dice así, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Él se está presentando. Recuerda usted que nuestro amado se presenta al inicio. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto.
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y al final termina: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire cómo Dios es tan bueno. Al inicio de cada una de las iglesias, Él se muestra tal cual es, conforme a la iglesia. Amén, conforme a la iglesia. Dios le muestra cuál es el pecado, qué es lo que tiene que cambiar. Y si cambian, ahí viene la recompensa. Precioso es mi amado maestro, es precioso, que nos da estos tiempos para poder cambiar. Ahora escúcheme. Dios es bendito, Dios bendito. Éfeso significa amado, amado. Amén. Gloria sea al Señor, el amado de nuestro corazón. Zacarías 4.1. Si me acompañan a Zacarías 4.1. Gloria sea al Señor. Zacarías 4.1. Dice la palabra, dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y aquí habla del candelabro de oro, porque aquí él se muestra cómo. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y leemos: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que el Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de ese aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, mire qué preciosa profecía aquí, porque hablaba de los 2 olivos. Y si usted se da cuenta, luego en capítulos después, en Apocalipsis, habla que los 2 testigos son como los 2 olivos. Bueno, y luego vamos a enseñar acerca de esto. Pero nos damos cuenta nosotros, su bendita palabra, que Él se hace evidente, tal cual la iglesia puede entenderle. La iglesia puede entenderle. Ahora, mire lo precioso del Señor. Yo quiero ir un ratito, mire, cuando Dios está hablando aquí, en su palabra, habla de valor doctrinal, habla de valor profético y habla de valor histórico, cuando está hablando a las iglesias, que quede claro esto. Tiene un valor doctrinal a la iglesia del Señor, un valor profético porque es cumplimiento y un valor histórico porque sí existió. Ahora, estos 7 tipos de cristianos son 7 tipos de cristianos donde Dios muestra las falencias propias que tenemos nosotros. Nos muestra nuestro error para corregirlo y la virtud para que Dios sea glorificado.
Cuando dice escribe del ángel de la iglesia, en hebreo es malaj. Mire usted. Y esto significa ministro y es el que lleva el mensaje. Quiere decir que es al ángel de la iglesia, al ministro de la iglesia, al que lleva el mensaje a la iglesia. Ahora cuando dice el Señor, yo conozco tus obras, bendito sea el Señor que Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Dice que no hay lugar donde escondernos porque Él es omnipresente, que Él está en todo lugar. Amén. Por eso, cuidado, hablo a mis amigos, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Por eso Dios nos dice hoy, si tienes que enderezarte, enderézate. Si tienes que afirmarte, afírmate. Pero recuerda que no hay nada oculto para el Señor. Amén. Yo sé todo lo que haces, dice el Señor. Yo conozco tu duro trabajo y tu constancia, le dice a la iglesia, pero no tiene el mismo amor del principio. Tal vez durante el camino, al darse cuenta que uno hacía más, otro hacía menos. Tal vez en el camino, al ver que uno hacía justicia, otro no hacía justicia. Tal vez en el camino del cristianismo, al ver todas las situaciones a nuestro alrededor, hicieron que ese amor menguara. Pero Dios quiere decirte hoy a ti, amado hermano, que tal vez no tienes el mismo amor del inicio. No mires a las personas. Dios dice, mírame a mí. El ser humano es un ser humano imperfecto, que tal vez al mirar al ser humano, tal vez te desinfles, tal vez te desanimes, tal vez ya no quieras avanzar. Pero cuando tú miras a Dios, cuando tú miras a Jesús, Él es el mayor impulso que te motiva a avanzar, porque su amor sobrepasó todo entendimiento, porque su amor fue manifiesto en la cruz para ti y para mí. Amén. Dice, pero no tienes el mismo amor del principio. Así que Dios te dice, vuelve al amor del principio. Vuelve al amor en las primeras obras. Vuelve a enamorarte de mi presencia. Vuelve a deleitarte en la alabanza. Vuelve a deleitarte en mi palabra. Vuelve a deleitarte en oraciones, en hablar conmigo. Habla conmigo, dice el Señor. Mas sin embargo, mire usted, dice aquí, buscamos su palabra, dice, aborreces las obras de los nicolaítas, que el Señor también aborrece. Ahora, Pablo fundó la iglesia de Éfeso. La posición espiritual de la iglesia se describe en la carta a los Efesios, doctrinalmente. Bendito sea el Señor. Vamos a Efesios 4:11. Efesios 4:11. Ahora nos damos cuenta. Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora mire cuál es el fin, dice, la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, volvemos nosotros. Aquí hay un tema. Vamos. Gloria sea al Señor. Apocalipsis 2:2. Vamos a leer a ese. Dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has llamado mentirosos. Ahora, bendita sea su palabra. ¿Quiénes son apóstoles? Apóstoles son aquellos que vieron presente y caminaron con Jesús. Amén. Cuando dice la palabra del Señor, que ellos aborrecen también las obras de los nicolaítas, nosotros nos damos cuenta que nicolaítas vienen de dos letras, que es Nico y que es laicos. Nico viene de Nicodemos y laico viene de pueblos.
Y Nicodemo era un gobernante, era un líder. En el versículo 15, nosotros nos damos cuenta la opresión espiritual. ¿Cómo trabajaban ellos? Con la opresión espiritual. Ellos tenían la estratificación y se creían superiores al resto. Amén. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3:11, dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Pedro 2:4. Y de ahí yo quiero que también busque usted donde está Hechos 1 del 21 al 22. Primera de Pedro 2:4 dice así: acercándolos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él es el fundamento. Ahora vamos a ver nosotros aquí en Hechos 1 del 21 al 22. ¿Cuáles son los requisitos? Porque recuerde usted que hablaba en el versículo número 3, dice, en el versículo, número 2 dice: y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos sabían de palabra. Ellos escudriñaban la palabra del Señor. En la iglesia de Éfeso era una iglesia doctrinalmente preparada. Por ellos sabían quién era apóstol y quién no era apóstol. Ellos no eran los nuevos cristianos que recién estaban aprendiendo palabra, que recién quieren buscar, que leer el versículo bíblico, que recién aprenden Juan 3:16. Por eso, amado hermano precioso del Señor, si usted tiene más de un año, por no decirle más de cuántos meses, es algo ilógico que usted no sepa versículos bíblicos. Es algo ilógico que usted no sepa dónde queda, qué sé yo, dónde quedan los 10 mandamientos. Es ilógico que usted no sepa la palabra, que usted no conozca quién fue David, que usted no sepa cuál fue el segundo rey de Israel, que usted no sepa cuáles son las tribus de Israel, que usted no sepa los evangelios, cuáles fueron los milagros que el Señor hizo. Amén. Usted debe tener doctrina bíblica para que no sea engañado, para que cuando venga un apóstol a decirle, no, yo soy apóstol, usted diga, no, para que cuando venga un falso profeta, y usted diga, no, usted pueda discernir, puede identificar, y no que, es que yo sí identifico porque como que yo siento que es un falso apóstol, un falso profeta, como que yo siento que es un falso maestro, un falso pastor, yo siento, pastora, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Amén. Que no estamos aquí solamente porque siento. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es viva y que es eficaz y que nos está mostrando a nosotros cómo vivir estos tiempos. Amén. Hechos 1 del 21 al 22. Dice así: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, aquí, si usted ve el prefacio que dice, elección del sucesor de Judas, están eligiendo al apóstol que iba a reemplazar a Judas. Por eso que el apóstol Pablo dice que él es abortivo. ¿Por qué dice que es abortivo? Responda usted. Amén. Ahora, ¿cuál era el requisito? El requisito era, y lo leímos el 21 y el 22, hablando del apóstol. Amén. Gálatas 1, versículo 3. Vamos a leer su bendita palabra. Gálatas 1, verso 3 dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Me equivoqué. Del 1 al 3. Bueno, aquí está. Ahora sí, empiezo. Desde el 1, Gálatas era 1, del 1 al 3 dice: Pablo, apóstol. Mire lo que dice, escúcheme.
lo que dice la palabra y lo que dice su palabra. Creo que brillo no deja ver. Dice, Pablo, por eso habla su Biblia, para que no diga, la pastora me está echando cuento. ¿Qué es que la pastora está hablando? No, lea la Biblia. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios al Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y ahora yo quiero que usted me acompañe a Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14, ya dice su palabra. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hasta ahí nomás, que usted me diga, a ver, ¿cuánto? Y está hablando del Apocalipsis. Está hablando de ¿cuántos apóstoles? De 12, que son los cimientos. Bueno, hasta ahí nomás. Vamos a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna dice así, y escribe al ángel de la iglesia. Recordemos nosotros, mire, si nosotros, vamos a hablar sobre Éfeso, si es nuestro caso, como iglesia, si hemos dejado el primer amor, mire lo que Dios dice, si deja el primer amor, vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. Y algo que él recalca, que dice que esa iglesia, ¿qué dice? Que esa iglesia ha probado los que dicen ser apóstoles y los ha hallado mentirosos. Que Dios conoce su harto trabajo y que no puede soportar a los malos. Dios, mire, lo bendito de la palabra del Señor es que aquí el Señor nos enseña a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Volver al primer amor. No soportar a los malos. Tener doctrina bíblica, saber Biblia, para poder identificar quiénes son los que son y quiénes son los que no son. No recibir las obras de los nicolaitas. Quiere decir, aquí no hay superiores. Todos trabajamos para la obra del Señor. Claro que unos tenemos más responsabilidad que otros, pero no tenemos que creernos superiores al otro, sino el que es mayor y de su palabra es el que sirve. Amén. Si nosotros nos creemos más que los otros, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Porque Jesucristo nos enseñó el mayor ejemplo de servir a través del ejemplo con sus discípulos, que Él sirvió desde el inicio hasta el fin. Amén. Y dice que si nosotros volvemos al primer amor, seguimos nosotros escudriñando su palabra, dice, Él nos va a dar, dice, al que venciere le daré de comer del árbol de vida, el cual está en el paraíso de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a la iglesia de Esmirna. Si usted se identifica con esta iglesia que ha dejado el primer amor, que ya no, vuelva al primer amor. Vamos, vuelva para poder comer de ese árbol de vida. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto. Amén. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de segunda muerte. Gloria al Señor. Mire, Esmirna significa iglesia perseguida. Y aquí dice, amada iglesia del Señor, dice, el primero y el postrero. Aquí se muestra como también como aquel que resucitó. Yo conozco tus obras. Y vuelve al Señor y dice, yo conozco tus obras. Y de tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos. Y aquí nos damos cuenta a través de toda la historia del cristianismo. Mire, cuidado con aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Tenemos que tener mucho cuidado con intentar nosotros, a través de los medios, querer judaizar a la iglesia. Querer traer implementos, escúcheme, que son proféticos, pero debemos entender nosotros a qué tiempo.
Yo recuerdo en una ocasión y me da mucha tristeza, me da mucha tristeza. Solo teníamos un pastor nosotros que empezamos muy bonito y gloria a Dios porque predicábamos, hacíamos aires libres, se evangelizaban, pero poco a poco el pastor fue estudiando acerca de los judíos, de israelitas. Empezaban a decir que tal nombre y tal apellido eran descendientes de judíos, mire, y esto empezó a causar eh, malestar y empezó como a dividir a la gente, porque decía, tú no eres descendencia judía, tú sí, tú tienes que casarte con él para que la bendición llegue con eso. Imagínese usted mi apellido. Yo no alcancé porque mi apellido no tiene nada que ver con que las raíces judías, que el pueblo que vino acá. Ahora, no, Quimí peor, pero Morán, por Morán se salvaba mi esposo. Quiere decir que si yo me casaba con él por Morán, alcanzaba yo bendición. Escúcheme. Cuidado, usted está buscando que en las raíces judías, cuidado, se me vuelve loquito, por favor. Porque, ¿qué pasó? Mire, yo lo hablo por experiencia. ¿Qué pasó con este pastor? Empezó la locura de ver quién era judío, quién no era judío, empezó con esto. Y yo digo, pero la locura le digo del pueblo, no digo del pastor, digo del pueblo. Porque empezamos una desesperación a buscar quién era judío, quién era no, y el que no era judío, pum, pim, pum, pim. Y luego empezó, a través de la cena, empezó a incluir hierbas amargas, mire, oramos nosotros por Jerusalén, oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por ellos, pero amamos a Jerusalén, amamos la tierra bendita, Israel, la amamos nosotros, oramos por ellos. Queremos ir allá, gloria a Dios por eso. Pero escúcheme, usted y yo somos cristianos, somos evangélicos. Usted y yo somos aquellos que dice su palabra del Señor, que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas usted y a mí nos dio potestad de ser hijos. Somos hijos, bendito sea el Señor. Somos hijos y dé gloria a Dios por ello. No quiera usted buscar las cosas donde no hay. Usted es ecuatoriano y gloria a Dios por ecuatoriano. Y algunos tenemos descendencia, creo que hasta colombiana, hasta peruana. Tenemos descendencia de algunos, pero escúchame. Si sus raíces no son judías y quiere usted indagar e investigar, mire, la preciosa bendición que tiene Israel también la tiene usted. Porque nosotros fuimos adoptados, fuimos hechos hijos. Amén. Somos la iglesia del Señor. Somos la esposa. Que muy pronto nos casaremos, iremos a las bodas del Cordero, a la cena del Cordero, a disfrutar con el Maestro. Y tenemos bendición. Tenemos nosotros la bendición. Y fuimos injertados. Muy pronto voy a hablar de los injertados. Gloria a Dios por los injertados. Y tenemos la bendición de Abraham. Porque Abraham no era israelita. Abraham era gentil como usted y como yo y tenemos esa preciosa bendición. Amén. Y damos gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, mire, y esto es lo que dice, mire, sinagogas de Satanás les dice. Cuidado, amada iglesia del Señor, si usted escucha que esto lo que más hace es enredar. Y termino con esto, mire, el pastor que a nosotros que fue muy buen pastor, pero cuando ya se empezó a buscar raíces judías, empezó a incluir estas cosas que el pueblo de Israel las hace, porque es el pueblo, porque es esa nación. Así como nosotros nos levantamos, salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti. Si usted no sabe el himno nacional, por amor a Cristo, usted no es patriota, pero bueno, amamos a Ecuador, bendecimos a Ecuador. Pero cuando empezó él, y luego él empezó a desviarse tanto, que entró en un tiempo, yo no le quiero llamar locura, le quiero llamar una desviación totalmente doctrinal. No cree en Jesús. Y la base del cristiano es el creer en Jesús. Escuché a unos pastores predicar que decían, todo aquel que empieza con la religión judía, te voy a hablar de la religión porque es una religión, todo aquel que empieza con la religión judía termina al final no creyendo en el Mesías. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta eso. Ahora mire lo que dice Apocalipsis 2:10 dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días.
pero sé fiel hasta la muerte. Mire lo precioso, dice, sé fiel. El creyente cree en Dios. Mira, escucha, el creyente, como usted y como yo, cree en Dios. Pero cuando uno es fiel, Dios confía en nosotros. Por eso Dios quiere que te mantengas fiel. No te desvíes de a diestra y de a siniestra. No compartas la gloria de Dios con este mundo. No compartas la gloria de Dios con nada. Mantente fiel. Así venga la tribulación. Así venga la prueba con que hemos vivido. Mira que Dios nos ha librado de la muerte. Es lo que tú quieres, es que seas fiel. No mires al mundo y sus deleites. No mires el pasado. No mires cosas que a Dios no le agrada. Sé fiel, sé fiel. Amén. Sé fiel, para que Dios pueda confiar en ti. Y mire lo que dice, sé fiel, porque al que es fiel dice, yo le daré la corona de vida. Y lo que dice, mire, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no tendrá daño de segunda muerte. Amén. Quiere decir que solamente una nomás existirá. Aquellos que ya murieron solo van a tener una. Aquellos que ya fallecieron solo tendrán una, porque de ahí vida eterna. Lo que Dios quiere decirte, hay vida eterna, vida eterna, vida eterna. Quiero terminar con Pérgamo y voy rapidito. Mire, ahí viene con Pérgamo. Pérgamo significa completamente casada. Ahora, Pérgamo el original de Pérgamo usted sí ha escuchado acerca del pergamino. Ahora, mire, el pergamino sustituyó al papiro. ¿Qué era el pergamino? En la antigüedad se escribía en papiro. Recuerde que era en piedra, luego en papiro, que papiro era del tronco de un árbol, luego el pergamino. Y el pergamino era algo costaba, era muy costoso, porque el pergamino era la piel que estaba dentro del estómago. Se secaba y ahí escribía. Segunda de Timoteo 4:13, mi amor, búscame. Ahora, Pérgamo era el centro del culto imperial y centro del sacerdocio pagano. Antipas era el pastor de esa iglesia, que fue quemado dentro del toro de bronce. Segunda de Timoteo 4:13 dice así. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Aquí habla acerca de los pergaminos. Ahora mire, era la capital romana. Aquí era el trono de Satanás. Si usted lee donde le dice Pérgamo, estaba el trono de Satanás. Esta iglesia estaba casada con el mundo, estaba prostituida. El altar del dios pagano Zeus estaba aquí y era la capital espiritual de Satanás. Escúcheme, si todavía hay cosas del pasado que se me hacen difícil dejarlas, déjelas. No podemos estar casados con el mundo. Mire, Dios es tan precioso, Dios es tan hermoso. Mire, nosotros no podemos fallarle al Señor, no podemos fallarle, ¿sabe por qué? Porque al fallarle a Dios, nos estamos prostituyendo nosotros. Estamos siendo esa novia que cambia el novio hermoso que es Jesucristo por el mundo. Cambia ese precioso novio que está preparando las bodas a la iglesia, la quiere sin mancha y sin arruga, por un momento de deleite, por un momento. Mi esposo suele decir que él no me falla porque él primero me ama a mí, luego ama a Dios. Pero ¿sabe por qué? Yo lo amo a mi esposo. Yo no le fallo a mi esposo porque lo amo a mis hijas, amo lo que Dios me ha dado, pero por sobre todo yo lo amo a él. Yo no puedo prostituirme con el mundo, no puedo mirar atrás, no puedo mirar los deleites del mundo, no puedo decir, mire, ¿sabe? Mire, yo cuando hubo un tiempo que yo me aparté, cuando yo tenía 16 años, porque yo conozco al Señor desde muy pequeña, y yo lamento ese tiempo, lamento esos 2 años, los lamento mucho. En ese tiempo yo tenía una amiga, esa amiga decía muchas malas palabras, y yo decía muchas malas palabras, y era como algo de confianza entre nosotras dos que decíamos muchas malas palabras. Pero yo hoy, ¿sabe por qué no digo malas palabras? Porque Él me quiere santa, Él me quiere sin arruga, Él me quiere. Y si yo lo hice en el mundo, yo no lo hago ahora, porque yo dejé esa vida del mundo, porque yo no quiero saber nada del mundo, porque yo no quiero yo coger y serle infiel a mi amado. Por eso, mire, amada iglesia del Señor, esta iglesia estaba prostituida. Esta iglesia, debido a que todo el entorno
todo el entorno. Mire, y yo termino leyendo esto, dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Míralo como Dios le habla. Dice, el que tiene la espada, el que tiene la palabra, el que es más cortante. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, dice. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, mira, un pastor muerto y fue quemado dentro del toro de bronce. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Yo digo, esta iglesia poca, este remanente poquito dentro de la iglesia. Te estoy hablando de un remanente dentro de la iglesia, no toda la iglesia, un remanente dentro de la iglesia que se mantuvo fiel. Mira, el pastor, yo digo, bendita sea su palabra. Bendita sea su palabra, que tú no nos miras a nosotros solamente, sino que tú tienes puesta tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Esta iglesia estaba tan cimentada en la palabra, tenía la doctrina bíblica, que murió el pastor y ellos avanzaron. Ay, es que no tenemos pastor, ¿dónde vamos a ir? No, murió Antipas y ellos seguían proclamando, seguían buscando el rostro de Dios. Mira, dice, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, dice, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Usted sabe la historia de Balaam y Balac. Usted sabe que le decía, vamos, profetiza en contra. Y decía, no puedo profetizar en contra del pueblo, lo que Dios bendijo, no puede maldecir. Ahora, a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amada iglesia del Señor, hablamos de fornicación. Mira, y aquí hay que hablar puntualmente. Escúchame, si tú estás viviendo en fornicación, por amor a Cristo, cásate. Si Cristo viene, no te vas. Es tiempo de arreglar nuestra vida, es tiempo de arreglarnos. Dios nos está dando tiempos para arreglarnos. Aquí no funciona eso estamos, ¿cómo es eso de libre? De matrimonio, unión libre. No, amada iglesia, debemos estar santos para su venida. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a la que yo aborrezco, dice. Por tanto, dice el Señor, y hoy nos dice el Señor, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. La piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mira que Dios nos quiere dar un nombre nuevo. Bendito sea la palabra del Señor. Escúchame. Y ya cierro. Cuando hablamos nosotros de fornicación, escúchame, por amor a Cristo, no solamente estoy hablando de aquellos que están viviendo y no están casados, estoy hablando de fornicar con el mundo, estoy hablando también de aquellos pensamientos que entran a tu mente. ¿Por qué entran a tu mente? Es necesario que seamos cubiertos, tenemos la armadura de Dios para ser cubiertos, tenemos que estar cubiertos porque no pueden venir pensamientos negativos a tu mente y te hagan caer. No puedes caer ante la tentación. Resiste y el enemigo huirá, dice su palabra. Resistid al diablo y él huirá, pero también sujeta tu carne. Pero solamente esto lo podemos hacer, amada iglesia del Señor, cuando tenemos intimidad con el Señor. Y Dios nos dice hoy, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si hay cosas que cambiar en nuestra vida, por amor a Dios hay que cambiar. Escúchame, escucha por amor a Cristo. Cristo viene y es tiempo de dejar el pecado. Es tiempo de abandonar aquello que nos aleja de su presencia, que nos aleja del Señor. No juguemos nosotros, no juguemos, escúcheme, el cristianismo, el evangelio, este camino. Dice la palabra del Señor que tendremos aflicciones, pero que confiemos que Dios ha vencido. Dios ha vencido, Dios ha vencido. Y Él quiere darnos la corona de vida. Él quiere darnos esa piedrecita que tiene un nombre nuevo. Él quiere darnos el maná que está en medio del paraíso. Él quiere darnos. Pero escúchame, mantente firme, no caigas. Oramos al Señor. Padre eterno, te doy gracias por este precioso tiempo, Señor. Gracias, Señor amado, donde tú has hablado cada una de nuestras vidas. Examínanos, Señor. Escudriña nuestros pensamientos. Oh, mi Dios, pesa nuestros corazones. Mira si hay iniquidad, Señor amado. Oh, mi Dios, y ayúdanos, mi Dios,
alejarnos de todo aquello, Señor, que nos desvíe del propósito para el cual fuimos llamados. Ayúdanos, Padre Celestial. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han conectado en este tiempo. Sea usted obrando en ellos, mostrándole, papá, las cosas que hay que cambiar, y permítenos, Señor, estar firmes, Señor amado. Oh, mi Dios, ayúdanos a identificar, mi Dios, a qué iglesia, papito bello, Señor, estamos pareciéndonos, y así cambiar, Señor amado, las cosas que tú nos enseñas, Señor, y nos indicas a cambiar. Te pido por cada hombre, por cada mujer, Señor amado, que aún no te ha aceptado a ti como su único y suficiente Salvador. Obra, Señor, en sus corazones. Bendice, papito bello. Clamamos por Ecuador, clamamos por nuestra nación, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, mi Dios, clamamos por aquellos, clamamos por Quito, por la capital. Mira, Señor, el índice alto, Señor, mi Dios, de aquellos que han sido contagiados. Obra, Señor, pon tu mano poderosa, papito bello. Pon tu mano poderosa sobre Quito, sobre Esmeraldas, sobre el oro, Señor amado, mi Dios, sobre los ríos, papito bello, pues sobre Manabí, sobre cada una de las provincias de la sierra, papito bello, sobre cada una de las provincias de la Amazonía, y sobre todo mi preciosa Guayaquil. Obra, Señor amado, obra, Señor, en Latinoamérica, Señor, obra con tu mano poderosa y de misericordia, Señor, y levanta un remanente, mi Dios, preparado para tu venida, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Les amo, amada iglesia del Señor. Estamos conectados en este tiempo. Recuerde, voy a continuar con el restante de las iglesias, y de ahí, Dios quiera, empezamos con las trompetas para que usted esté preparado y usted predique. Amén. Mañana estamos conectados a través de Yadá, y el día sábado Sekids, y el domingo a través del Capernaum. Comparta la transmisión, que sea edificación para otros. Si tiene un amigo, comparta, prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Les amo mucho, que Dios bendiga y que Dios guarde. Amén.